El tema de hoy, así, es la suficiencia de Dios. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31. El hermano Andrés Martínez hará lectura de la misma. Dice así la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Chacho. Me impactó sobremanera, que lo comentamos antes de comenzar el programa, horrenda expectación de juicio. Sí, muy. Ay, Señor. Hermanos, la semana pasada comenzamos esta primera parte de el tema, la ira de Dios. Y abordamos el tema hablando en primera instancia, que el hermano Jeremy nos trajo unos datos al respecto acerca de los pactos, ¿correcto, Jeremy? Sí, eso es así. En cuanto a... Entendemos que cuando vamos a la palabra de Dios para este tema, que es lo primero que deberíamos de hacer y no indagar en filosofías externas a la Biblia, es que en Génesis vemos que Dios establece un pacto con Adán. Y Adán representa así toda la humanidad y toda la creación. Y cuando Adán desobedece las estipulaciones dadas por Dios, violenta así el pacto. Y entonces, a causa de esa violación, entonces Dios históricamente establece el pacto de gracia. Y entonces lo establece con el campeón que va a surgir, que es Cristo, en Génesis 3, versículos 16 o 17, si me pueden corregir los hermanos, que Él establece enemistad con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Capítulo 3. En capítulo 3. 15. Y entonces, Cristo va a ser entonces ahora el nuevo representante de este pacto de gracia. Y entonces, ¿por qué pacto de gracia? Porque la ira de Dios precisamente va a caer a causa de la violación del pacto de obra. Y entonces Cayó sobre la muy bien, exacto. Entonces, el pacto de gracia establece con un pueblo por el cual Dios va a salvar de la ira, precisamente. A través de su representante, que es Cristo Jesús. Eso, como un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Luego entramos en lo que es el pecado. Y el pecado lo definimos brevemente como todo lo que no agrada a Dios. Y respecto a esa parte, nosotros no podemos ver la ira de Dios y la ira del hombre, como muchas veces la vemos, porque hay una grandísima diferencia. El hermano Andrés Martínez la vez pasada nos comenzó hablando acerca de que la ira de Dios es ¿qué, Andrés? Un atributo, Divino. una cualidad de Dios. De Dios. Del que Él no tiene por qué avergonzarse. Al Muy bien. contrario. Muy bien. Al contrario. Cuando ese atributo que es innato a la naturaleza de Dios, oiga, es agredido por los pecados del hombre, ¿qué ocurre? Dios tiene o se ve obligado o viene obligado a descargar su ira. Pero Dios mismo, como nos habló el hermano Jeremy, Dios mismo provee ese medio para que ese pueblo de Dios sea salvo. A través no del pueblo per se, sino a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo. Inclusive el perfecto sacerdote de Cristo, la suficiencia de la sangre de Cristo, provista en la cruz del Calvario para los elegidos de Dios. Has dicho algo que me
adelanto un poquito el tema en el sentido de la suficiencia. Y es que tenemos que traer esto en el sentido de que a veces cuando no reconocemos que Dios es suficiente, y vamos a hablar de eso durante esta primera parte de nuestra locución, cuando Dios lo creemos como no suficiente, entramos en problemas con Él mismo. ¿Por qué? Porque vamos a provocar su ira. Eso es así. Incluso muchas veces nosotros, por causa de unos prejuicios en nuestra visión, como pecadores depravados, negamos estas cosas, como muchos ateos o agnósticos tratan de rechazar la suficiencia de Dios como el único sostenedor de la creación y de ellos mismos en ese momento que cuestionan. Entonces rechazan ese concepto, pero no viven así. Viven confiando en el mundo, que ellos están en la uniformidad de la naturaleza, que el sol sale, que las lunas y las estrellas se mantienen, que todos los órdenes se mantienen, incluso dentro del ser humano mismo, con la moral y la razón. Pero rechazan, a causa del pecado, la suficiencia de Dios. Amén. Cuando decimos la suficiencia de Dios, es bueno definir que no nos estamos refiriendo a esa suficiencia en Dios, que Dios no necesita Dios a nadie, Él ni es de nada. Exactamente. La suficiencia nos estamos refiriendo a como dice el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, que el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar y gozar plenamente de Dios para siempre. Si no me equivoco, esa es la primera pregunta del Catecismo Menor y del Mayor Claro, también. que Dios es suficiente para llenar las expectativas y las necesidades del hombre. Y es precisamente esa cualidad que acabas de describir, que Dios es suficiente, la que el hombre pasa o da por... O sea, Ataca. Ataca. Eso es peor aún. Ataca. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Ataca y depende como quiera. Y depende como quiera de él. Porque él está en el mundo de Dios. Él es creación de Dios, él le guste o no. Y Dios lo sostiene como quiera, independientemente. Él hace salir su sol Exactamente. sobre buenos y malos. Así mismo Y es. hace llover y les da alimentos Gústele o y no lo le guste. sostiene, aunque ellos digan que Dios no es. El que no le gusta. Esa es la ceguera del Esa es la pecado, ceguera hermano. del mal. Esa es la gravedad del pecado. De hecho, aquí yo traje de un escrito, la ira de Dios no la podemos ver en la misma forma que vemos la ira del hombre. Las explosiones de ira del hombre por lo regular son pecaminosas. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Seguro. Santiago. Así Porque es. casi siempre se producen por la falta de dominio propio y muchos menos no podemos controlar su duración. Dice Jeremías 3:12, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios nos dice en Jeremías 3:12, perdón, esto lo dice Efesios 4:26. Sin embargo, en Jeremías 3:12, no guardaré para siempre el enojo, cosa que muchas veces el ser humano no hace. Esto debe ser imitado por nosotros sus hijos. También es importante la forma en que se expresa la ira. El apóstol Pablo aconseja, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. En Efesios 4:31 y en Colosenses 3:8. Pero la ira de Dios responde a su atributo divino, que era lo que nos estaba indicando el hermano Andrés. Amén. Que es inevitable, al ser un atributo de Dios, parte de o el carácter de Dios, responde precisamente a la injuria que le hace el hombre a Dios. Y como estuvimos hablando, con con toda la corona de favores con que Dios corona al hombre, Chacho. el hombre se rebela contra la mano que le da de comer. Exactamente, eso mismo es. Eso mismo es. Señor, no. Es increíble como el hombre tiene esa capacidad de rebelarse y no solamente eso, o sea, busca contagiar a otros para mantener ese espíritu o esa rebelión en una forma continua, pero nada, vamos a Contagiarnos en el sentido de que el otro no está contagiado ya. Eso es lo que están haciendo, es levantando lo que ya tiene lo que el ya otro tienen. en el alma. Correcto. Miren, hay un escrito aquí que es de una
un devocional diario que se llama Alza tus ojos, y entonces nos habla acerca de, esto fue escrito para el 2005, y le dice, oigan esto, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Eso está en 1 Samuel 10, 6 y 7. Eso se lo dijo Dios a través del profeta a Saúl. ¿Quién hubiera pensado que una persona con esa profecía y con esa determinación con que se le indicó esto, lo echara todo a perder? No porque nadie lo condujo a perder esa bendición, sino porque él mismo provocó perder esa bendición. Él mismo. ¿Por qué? Porque se alejó de todo el camino recto que el Señor le habría propuesto. Y cuando eso ocurre, hermanos, en el rey Saúl, tuvimos el desenlace que todos conocemos, ¿no? ¿Cuánto nos hubiera sorprendido que alguien nos diga en ese momento, ¿sabes quién será el principal obstáculo al cumplimiento de esa profecía? Él mismo. Él mismo, sin mirar para el lado, sin ninguna objeción de nadie, sencillamente él se tiró la soga al cuello. Incluso el pacto de obra, volviendo al tema del pacto, el pacto de obra se sostiene todavía para todo aquel que no recibe la bendición de estar en el pacto de gracia de Dios. Entonces, a causa de eso, cuando Adán peca, entonces toda la generación, toda la creación cae entonces en pecado. Pues crea este tipo de actitud que hemos estado discutiendo en cuanto a, se ha mencionado, en rechazo de reconocer no solamente la suficiencia de Dios, sino el juicio de Dios que va a venir. Tenemos que hacer un apunte, Jeremy, en ese sentido de que estamos imposibilitados de cumplirlo. Por eso mismo, entonces, como caemos en pecado, pero aún así, el pecador tiene la responsabilidad. Por eso el pacto de obra se mantiene en ese sentido. Lo que pasa es que ahora el Señor, sabiendo esas cosas, establece un nuevo pacto por puro favor y gracia con aquellos elegidos que vienen y se arrepienten de sus pecados. Que Dios los llama. Dios los llama. Por eso el don del arrepentimiento Dios se los da. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo no? Ok. Si quieren añadir otra cosa. Pero la relación entre las dos cosas están ahí. O sea, el pacto de obra y el pacto de gracia. Y no pueden ser en ese sentido como rechazados o canceladas en ese sentido, porque la gente piensa que porque estamos en un pacto de gracia, pues el pacto de obra entonces queda atrás. Sí. ¿Entiendes? Y se mantiene en ese sentido hasta que el Espíritu Santo regenera y entonces al no creyente a entrada al pacto de gracia. Siempre tenemos que partir de la premisa que es por esa regeneración que no es voluntaria. Exactamente. No es voluntaria porque no depende de nosotros. Estamos atados al pecado, pero lo que no quiero que la gente piense es que entonces, pues si Dios es el que trae arrepentimiento, pues yo no soy responsable entonces. Y eso no es lo que presenta la Biblia, hermano. Y eso es el problema de rey Saúl ahí también. Y no solamente eso, y ese es el problema que nos viene acompañando desde que cayó el pecado en el mundo a través de la persona o el representante federal de la raza humana, Adán. Sencillamente su apatía a rechazar el ofrecimiento de aquella fruta de parte de su esposa, Eva. Pues sencillamente trajo esa maldición del pecado sobre todo el ser humano. Que realmente esa es la raíz, es la desobediencia. Pues ese rechazo a la suficiencia de Dios. Cuando Dios dice, yo dije que no hicieras esto. Así es sencillo, una directriz. Y tú desobedeciste. Y entonces en Cristo, cuando vemos entonces la tentación en el desierto, hay una obediencia increíble cuando Satanás lo tienta. Y vemos como un paralelo del Edén en ese momento. No sé si Andrés Adán comete la infracción o la violación
le da una bofetada a Dios, porque de todos los árboles que están en el huerto puedes comer. Pero de uno nada más no podía comer. Y entonces engaña a Satanás a la mujer, pero el hombre no fue engañado. El hombre no fue engañado. Él decidió voluntariamente rechazar la suficiencia. La suficiencia. Es eso lo que quería decir. Excelente. La suficiencia de la palabra de Dios. Cuando Dios dice, no hay que buscar otras autoridades, hermano. Cuando la Escritura dice, el Señor dice, no hay que buscar evidencia que apoye eso, en ese sentido, porque Dios es la absoluta autoridad. Hermano, el problema que tenemos es que por esa maldad del hombre se ha encargado de diseminar aquel mensaje de que la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta que a nosotros rige nuestra vida, nuestro ir y venir todos los días, no es algunos días, no es los domingos nada más, ¿sabes? Así es, es todos los días, tanto en nuestra iglesia, dentro y fuera de la iglesia, en nuestros trabajos. Yo hoy hablaba con una persona que yo le decía, yo soy fumigador y no estoy haciéndome promoción, sencillamente. Pero cuando yo fumigo para la gloria de Dios, hermano. Amén. Yo no fumigo porque, seguro, voy a recibir el pago de mi trabajo. Tampoco el Señor dijo que el obrero es digno de su salario. Digno de su salario, pero en ese sentido lo que me refiero es que cuando yo hago este trabajo, a mí nadie me tiene que seguir para señalarme dónde tengo que fumigar o que yo esté echando el verdadero veneno. ¿Por qué? Porque yo hago eso para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. O sea, no lo hago para llenarle los ojos a nadie ni cosas así que se parezca. Y esa forma de vida, eso que tenemos que hacer, es la forma que debemos ver esa suficiencia de Dios, que debe llenarnos en todo momento, hermano, en todo momento, en y fuera de la iglesia. Amén. La iglesia no es solamente, como dije anteriormente, los domingos, hermano. Estaba viendo aquí que le leía al pastor a Carlos Cruz. Le estuve leyendo esta anécdota de Lutero desalentado, no sé si ustedes la han leído. Se refiere a Martín Lutero, la siguiente anécdota. Una vez estaba yo, dice él, penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue. No sabes, dijo ella, Dios en el cielo ha muerto. Pero, ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? Se llamaba la esposa de Lutero. ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto? Dijo ella. Indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Y entonces, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Dijo ella. Comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar, dice Lutero. Tremendo, ¿ah? Eso es, a veces dudamos de esa suficiencia de Dios en todas las cosas que nos rodean, hermano. Así es, y tenemos que perder esa visión errónea o negativa de Dios en nuestra vida. Sí, es colocar el orden correcto de prioridades. Como dijimos, del catecismo menor y mayor, que dice que el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios. A Dios. Amén. Adán le dio una patada a eso. Así, man. Y entonces Pablo, hablando de la condición de la raza humana, dice que también lo hicieron, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y entonces la idolatría aquí específicamente
Pablo la señala utilizando imágenes, pero también podemos tomar el trabajo, los hijos, la esposa, nuestros deberes y ponerlos en el lugar que le toca a Dios, y entonces gozamos, tenemos eso como nuestro fin principal. El trabajo, la esposa, los hijos, la diversión, cuando hay que cambiar el orden, ¿no? Bien. Dios el fin primero. principal es Dios. Así mismo Y es. por eso Todas teniendo las esto, cosas vienen por añadidura. a tener su ubicación. Por eso amamos a nuestras esposas. Por eso amamos a nuestros hijos. Por Por eso trabajamos. Y Porque hacemos. nuestro fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios. glorificarlo. Y ahí lo vamos a glorificar en nuestros trabajos, en nuestras casas, en todo lo que nosotros hacemos, teniendo Sí. como fin glorificar a Dios. Amén. Excelente, Andrés. De hecho, ese es el propósito de esto. Cuando, en un principio, cuando comenzamos a dialogar acerca de esta continuación del tema de la semana pasada, acerca de la ira de Dios, nada mejor que redondear eso con, o sea, tenemos a un Dios airado en un momento determinado. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esa mentalidad o esa situación para con Dios? Oiga, reconocer en Cristo, nuestro único Señor y Salvador, todas las bendiciones que Él habrá de proveernos en nuestra vida y en nuestro diario. Pues bien, seguimos. Entonces, Andrés, entiendo que tienes una pregunta. Bueno, tengo aquí una que me piden que aclaren unos versos, pero no entiendo qué oscuridad puede haber en el verso. Okay. Que Saúl tenía un hijo que era lisiado, y esto fue lisiado porque cuando murió se le cayó de los brazos a quien la cuidaba. Ujú. Y entonces en 2 de Samuel 9:4 David quiere hacer misericordia a los hijos de Saúl, y Mefiboset era uno de ellos, y él le hace esa honra, ¿no? Y lo sienta a la mesa de él. Por eso que no sé qué procura precisamente. La pregunta, o sea, sí, no está claro. Que aclaren, no sé, porque me parece que está claro. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Lo otro era, si el hombre se apoya en su propio entendimiento, está rechazando la suficiencia de Dios. Pues Eso claro, estaba basado, creo que estaba basado porque eso en... es trastocar el orden. Exactamente. El que le dio el entendimiento y el que le sostiene el entendimiento es Dios. Es Dios. Así que si él coge el entendimiento y empieza y lo pone en el lugar de Dios, está haciendo del entendimiento su propio Dios. Ajá. Y es un idólatra. Exacto. Así mismo Y es. está rechazando la suficiencia de Dios. Sí, así mismo. O sea, su entendimiento viene de parte de Dios, porque Dios es el que da la inteligencia al hombre. Y si él va a adorar la inteligencia, se busca un paquete feo. Paquete feo, porque la realidad es que ¿qué es el entendimiento sin Dios? Sin Como Dios dice no Andrés, no existe. el concepto no existe sin Dios. O sea, Vanidad. no es aparte de la revelación en la Escritura, el entendimiento, el conocimiento. Los ateos y los agnósticos, no entiendo cómo ellos pueden cuestionar y asumir la facultad de cuestionar sin presuponer a Dios, haciéndose esas preguntas. O sea, tú no puedes comenzar del vacío o de un no sé y de momento tener un entendimiento, lógica y exhortar a la moral y a la injusticia. Mire, mi hermano, si tú no comienzas con la existencia de Dios y la suficiencia de Dios y en su palabra, usted no tiene base para ningún entendimiento ni para reclamar ninguna injusticia, nada, porque nada hace sentido sin Dios. Escucha esto, Jeremy. De Romanos 9:13 lo usan como una base. ¿Como una base para qué? Para este escrito que voy a leer ahora. Un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro: es una declaración sumamente extraña. Y cita: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy extraña, replicó el ministro, pero dígame, ¿qué es lo que en ella le parece más extraño? Oh, replicó, eso de que aborreció a Esaú. Vea usted, respondió el ministro,
cómo son las cosas y cuán diferentemente estamos constituidos. Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. Exacto. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios. A un pecador. A un pecador que merece, como dijimos la versión, el programa pasado, aniquilación total por la violación del pacto de obras. E inmediata. ¿Por qué Dios establece el pacto de gracia? Porque a Él le plació. No porque tú te lo mereces, porque tú te arrepentiste de alguna manera, porque tú eres el mejor de la última Coca-Cola del desierto, que produjiste fe. No, Dios te salvó. Dios te llamó, Dios te amó. Desde antes de la fundación de los mundos, de todo. Así que, si ejerces arrepentimiento, ejerces fe, es porque Dios te lo ha dado y Dios te lo ha transformado, hermano. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Y el que piensa así, juicio le llegará en ese día. Juicio. Está siendo idólatra porque está concibiendo a otro Dios que no es el Dios verdadero. Que no es el Dios verdadero. Oigan esto, de la providencia, en el capítulo 5 de nuestra confesión de fe de Westminster, dice la primera porción: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, Sí, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Andrés, ahorita tú tenías un pasaje, si no me equivoco, de Eclesiastés. Sí. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Así mismo es. Así mismo es. O sea, Dios tiene que, en este sentido, Dios no puede pasar por alto el mal. O sea, su carácter es tal que no puede. Es santo para ver el mal, es tan que no puede verlo y pasarlo por alto. Así que Dios necesariamente tiene que responder a la injusticia y a la injuria que se le hace con los dones que le dio a los hombres. Y los hombres quieren hacer con ellos lo que quieren hacer. Y quieren fabricarse dioses con lo que Dios le ha dado. Entonces han dejado de adorar al donador para adorar el don. Y entonces Dios va a traer eso a juicio. Esas personas que piensan que Dios es tanto amor, que solamente es amor, están equivocados. Exactamente. Porque, se olvidan de la justicia de sino Dios. porque el amor no se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. De la verdad. ¿Entiendes? Así que Dios va a traer contra todas esas cosas que se hacen en contra de Él. Tiene que traer y descargar su ira. Y Dios ha establecido a Cristo como el que recoge la ira de Él para su escogido. Exactamente. El que no entre por ahí, la Escritura dice que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Así mismo. Así de claro nos habla la Escritura. Y es a través del Hijo la única forma de llegar La al única Padre. manera de llegar al Padre es a través del Hijo, y nadie va al Hijo si el Padre no lo envía. Amén. Para aclarar un momentito ahí, como Cristo, entonces, como Él obedece, como nuestro segundo Adán obedece la ley de Dios, pues entonces compra salvación para los que desobedecen y no tienen capacidad de obedecer a Dios. Es ese. Por eso que cuando Y que han sido llamados por Dios. Amén, sí. Que Dios mismo ha conocido y le ha placido salvarlo. Salvarlo. Cristo, en ese sentido, cumple el pacto de obras
por nosotros. Para salvarnos por gracia. Para salvarnos por gracia. Así, por eso es que Cristo es la única manera. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo como nuestro único y personal Salvador, estamos confesando que Él nos representa ante el Padre. Y podemos tener relación con el Padre directa. Obtenemos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, porque Él fue obediente, nuestro segundo Adán, en sellar este pacto por completo. Y esperamos su consumación. No se confunda, hermano. O sea, no es por su propio interior que usted va a ganar esa salvación. Amén. Usted tiene que responder a Cristo con un arrepentimiento y hacer las cosas que la palabra nos dice. ¿Ok? Es a través, y cuando usted hace esas cosas, oiga, es porque el Padre puso ese granito de fe en su corazón. Usted no viene solamente al Padre, porque yo tengo fe. Oiga, la fe viene del Padre. Efesios 2:8-9 es claro en eso. Por gracia soy salvo por medio de la fe, pues esto es don de Dios. Oiga, un don de Dios es una dádiva, una gracia que Dios le da. No por obra, dice el versículo, para que nadie se gloríe. Yo soy mejor que Andrés, porque quizás tengo más dinero que Andrés, una mejor posición. Pero oiga, si Dios no puso ese granito en mí, que se llama fe. Ay, Señor, me acuerda a Lázaro y el rico, ¿verdad? Oiga, la ira de Dios, el enojo y la indignación de Dios frente al pecado le conducen a hacer juicio sobre este. Es más de lo mismo que hemos estado hablando, derramando su ira en el merecido castigo y retribución. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días, según el Salmo 7:11. Es bueno señalar también que ese refrán que hay por ahí, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En esa construcción está equivocada. Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Porque el pecado no se hace solo. No, se sostiene en el hombre. El hombre que nace de una violación al mandamiento de Dios. Y el pecado nace de su concupiscencia. Así que, no, él es pecador. Y ya. Sobre él pesa la ira de Dios. Amén. Y el que no esté muerto ya, pues es la gracia que Dios tiene y los planes que Dios tiene y propósitos. Y por eso se sostiene en este mundo. Pero sobre él, si no escoge el camino que Dios ha trazado para esto, entonces sí va a haber la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así, como dice Eclesiastes. Incluso, estas personas que cuestionan el juicio no viven para nada así. Como había mencionado en el programa pasado, es que me molesta tanto cómo la gente cuestiona la ira de Dios y el juicio venidero, a caer Dios para el réprobo, el que todavía está en el pacto de obras bajo la cabeza federal de Adán. Entonces, pero viven como haciendo juicio, dependiendo de una sociedad que necesita enjuiciar, claro, y encarcelar al condenar, criminal y claro, condenar al criminal. Mi hermano. Y ellos están de acuerdo con que lo condenen. Y ellos están, porque precisamente, además de que, mira, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, el atributo de Dios se refleja. Nosotros tenemos que vivir así, porque somos hechura suya, para que la sociedad se mantenga, para que haya un orden. Tiene que haber juicio con todo lo que está incorrecto. Sí, con todo lo incorrecto. Y ellos aprueban que haya juicio con lo incorrecto. Pero Dios no. Pero Dios no, ¿verdad? Dios no. No, porque Dios es muy bueno. De hecho, para Dios es otra medida. Sí, es otra cosa. Otra cosa, Por favor, usted no vive así. Oiga, y eso lamentablemente es que no conocemos o no queremos reconocer nuestra responsabilidad en el pecado. Ay, sí. No la queremos reconocer. Cuando no reconocemos esa responsabilidad que tenemos, el ejemplo craso, cuando Dios cuestionó a Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. O sea, que es peor. Sí. Culpó a Dios
de mi pecado, de mi porque caída. nos comparamos. Sí. O sea, yo no soy como ese. Ujú. O sea, yo no soy como ese publicano. Oiga, pues, O sea, hermano, yo doy pero diezmo, Adán, yo doy diezmo. Adán dijo, yo no soy como tú, que me Claro. diste una mujer mala. Sí, eso mismo. La Y siempre mujer le y él, estamos echando y la Dios. culpa a otra persona A otro. porque nosotros nos consideramos Santo. mejores que los otros. Pero es bueno que sepamos que el que viole uno de estos pequeños mandamientos viola toda la ley, toda la ley. Es decir, que el mismo que dijo no robarás, también dijo no matarás, no hurtarás, es contra el que se hacen todos los pecados, los menores y los mayores. Y no puede haber comparación porque a la hora de juzgar Dios no va a medir, No. ¿verdad? Este mató Este y no. este no recibió a Cristo. Un granito leuda toda la masa. No, leímos, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo creen que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Es decir, que es mayor Ujú. el pecado del rechazo a la persona y al pacto que Dios hizo en la persona de Cristo que todo lo demás. O sea, todos van a ser condenados por pecado, pero si el criminal se arrepiente, A ver. va a tener Su justa retribución. salvación. Y el que no es criminal, que ha sido moralmente bueno, socialmente bueno, cuando vaya a la presencia de Dios, Como no va. quiera. Porque esas porque obras esa son no es la trabajo razón. sucio. Sus laureles, sus Claro, laureles los porque- tuvo en vida. Porque son los mismos que los del criminal. Así mismo Son es. igualitos. Así mismo es. Así. Sus laureles los Pesa tuvo la en ira vida. de Dios igual Pesa la ira de Dios. sobre cualquiera que no. Yo les iba a pedir, pero yo creo que hiciéramos un resumen, quizás como una conclusión, a modo de una conclusión, donde quizás lo que impera, hermano, venga a los pies de Cristo, arrepiéntase, Amén. pida que el Señor ilumine y guíe su vida, Amén. defínase, acepte su situación pecaminosa y acuda a los pies de Cristo. Amén. No sé si alguno de los hermanos Seguro quiere... que sí. Y quiero añadir que no es base a un escapismo de juicio. Oh. Ah, ¿ok? No es un problema social. No. Es porque usted reconoce que usted es pecador. Como dice el pastor, usted es un saco de gusano. Así mismo es. Porque el pecado deprava todos los aspectos, todas tus facultades. Y cuando tú te miras en el espejo y cuando tú ves que tú eres un pecador merecedor del infierno eterno, Y que Dios tiene razón para y echarte tiene en el infierno. toda la razón para hacerlo, pero tú miras al Calvario y tú miras la sangre de Cristo y tú reconoces ese pecado. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Tú ves la gloria de Dios en esa cruz del Calvario, que no hace falta más revelaciones, que no hace falta más añadiduras, no. Cristo es suficiente. Hermano, eso es lo que quisiéramos y eso es lo que oramos para que Dios traiga sobre su vida. Y ese ha sido el mensaje de lo que hemos querido transmitir en estas dos participaciones que hemos tenido la semana pasada y esta. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de que usted entienda su posición, no social, su posición espiritual respecto a la palabra y al juicio de Dios. Como siempre, la bendición del Padre, que el Señor esté contigo, tu familia, y en el nombre de Jesucristo, tu único y Salvador seguro, Señor. Amén y amén. El tema de hoy, así, es la suficiencia de Dios. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31. El hermano Andrés Martínez hará lectura de la misma. Dice así la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Chacho. Me impactó sobremanera, que lo comentamos antes de comenzar el programa, horrenda expectación de juicio. Sí, muy. Ay, Señor. Hermanos, la semana pasada comenzamos esta primera parte de el tema la ira de Dios. Y abordamos el tema hablando en primera instancia, que el hermano Jeremy nos trajo unos datos al respecto acerca de los pactos, ¿correcto, Jeremy? Sí, eso es así. En cuanto a... Entendemos que cuando vamos a la palabra de Dios para este tema, que es lo primero que deberíamos de hacer y no indagar en filosofías externas a la Biblia, es que en Génesis vemos que Dios establece un pacto con Adán. Y Adán representa así toda la humanidad y toda la creación. Y cuando Adán desobedece las estipulaciones dadas por Dios, violenta así el pacto. Y entonces, a causa de esa violación, entonces Dios históricamente establece el pacto de gracia. Y entonces lo establece con el campeón que va a surgir, que es Cristo, en Génesis 3, versículo 16 o 17, si me pueden corregir los hermanos, que Él establece enemistad con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Capítulo 3. En capítulo 3. 15. Y entonces, Cristo va a ser entonces ahora el nuevo representante de este pacto de gracia. Y entonces, ¿por qué pacto de gracia? Porque la ira de Dios precisamente va a caer a causa de la violación del pacto de obra. Y entonces Cayó sobre la Cayó. muy bien, exacto. Cayó sobre Entonces, la- el pacto de gracia establece con un pueblo por el cual Dios va a salvar de la ira, precisamente, A través de su representante, que que es es Cristo Jesús. Eso, como un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, luego entramos en lo que es el pecado. Y el pecado lo definimos brevemente como todo lo que no agrada a Dios. Y respecto a esa parte, nosotros no podemos ver la ira de Dios y la ira del hombre, como muchas veces la vemos, porque hay una grandísima diferencia. El hermano Andrés Martínez la vez pasada nos comenzó hablando acerca de que la ira de Dios es ¿qué, Andrés? Un atributo, Divino. una cualidad de Dios. De Dios. Del que Él no tiene por qué avergonzarse. Al Muy bien. contrario. Muy bien. Al contrario. Y cuando ese atributo que es innato a la naturaleza de Dios, oiga, es agredido por los pecados del hombre, ¿qué ocurre? Dios tiene o se ve obligado o viene obligado a descargar su ira. Pero Dios mismo, como nos habló el hermano Jeremy, Dios mismo provee ese medio para que ese pueblo de Dios sea salvo. A través no del pueblo per se, sino a través de quién? De Cristo. A través de Cristo. Inclusive el perfecto sacerdote de Cristo, la suficiencia de la sangre de Cristo, provista en la cruz del Calvario para los elegidos de Dios. Has dicho algo que me adelanta un poquito el tema en el sentido de la suficiencia. Y es que tenemos que traer esto en el sentido de que a veces cuando no reconocemos que Dios es suficiente, y vamos a hablar de eso durante esta primera parte de nuestra locución, cuando Dios lo creemos como no suficiente, entramos en problemas con Él mismo. ¿Por qué? Porque vamos a provocar su ira. Eso es así. Incluso muchas veces nosotros
por causa de unos prejuicios en nuestra visión, como pecadores depravados, negamos estas cosas, como muchos ateos o agnósticos tratan de rechazar la suficiencia de Dios como el único sostenedor de la creación y de ellos mismos en ese momento que cuestionan. Entonces rechazan ese concepto, pero no viven así. Viven confiando en el mundo, que ellos están en la uniformidad de la naturaleza, que el sol sale, que las lunas y las estrellas se mantienen, que todos los órdenes se mantienen, incluso dentro del ser humano mismo, con la moral y la razón. Pero rechazan, a causa del pecado, la suficiencia de Dios. Amén. Cuando decimos la suficiencia de Dios, es bueno definir que no nos estamos refiriendo a esa suficiencia en Dios, que Dios no necesita Dios no- a nadie, Él es ni nada. de nada. Exactamente. La suficiencia nos estamos refiriendo a como dice el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, que el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar y gozar plenamente de Dios para siempre. Si no me equivoco, esa es la primera pregunta del Catecismo Menor y del Mayor Claro, también. que Dios es suficiente para llenar las expectativas y las necesidades del hombre. Y es precisamente esa cualidad que acabas de describir, que Dios es suficiente, la que el hombre pasa o da por... O sea, Ataca. Ataca. Eso es peor aún. Ataca. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Ataca y depende como quiera. Y depende como quiera de él. Porque él está en el mundo de Dios. Él es creación